En primer lugar, es habitual que de manera cíclica, desde los ámbitos políticos y de los ámbitos académicos, se hable o se traiga al ruedo la reforma de la Constitución y otras veces se hable, en vez de reforma de la Constitución, de reforma política. Muchas veces se utilizan estos dos conceptos como sinónimos y otras veces como antónimos, oponiendo una a la otra. Es habitual que quien brega por la reforma de la Constitución se encuentre con la oposición de quien afirma que es el momento de avanzar con la reforma política y viceversa. Es decir, muchas veces se utilizan como sinónimos, se habla indistintamente de un proceso o del otro, y muchas otras se los utiliza como caballito de batalla para oponerse mutuamente entre ambos. Lo cierto es que en este mal uso de los términos reforma de la Constitución y reforma política se esconde una falta de precisión conceptual que entiendo necesaria de alguna manera precisar. En primer lugar, entiendo por reforma política cualquier modificación a los mecanismos que vinculan a las personas con el Estado. Es decir, cada vez que se activa una institución, un mecanismo o un órgano que pone directamente en relación a los ciudadanos con el Estado, estamos hablando de un mecanismo político y la modificación de esos mecanismos es una reforma política. Esa reforma política, que muchas veces puede ir de la mano con una reforma de la Constitución, puede también hacerse sin modificar artículo alguno del texto constitucional. De allí el equívoco que a veces trae esta temática. Sin embargo, lo cierto es que una verdadera reforma política, una profunda reforma política, al menos en nuestra provincia, solo puede efectuarse con esa amplitud mediante la reforma del texto constitucional. Si no podría hablarse de una real reforma de los mecanismos de participación de la comunidad mendocina en el Estado sin modificar el texto constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay un organismo, si hay una entidad que representa esa vinculación entre el ciudadano y el Estado, es el municipio. Ayer se hablaba de Barraquero, que lo caracteriza perfectamente al municipio como el primer resorte de la política, como el primer nivel de contacto entre toda persona y la cosa pública. Advertimos que nuestra Constitución requiere necesariamente reformarse para adecuar el régimen municipal a la manda del Constituyente del 94. No voy a avanzar sobre temas que van a ser propios de otro panel, pero advierto que tenemos el dudoso placer de ser una de las únicas 3 provincias de nuestro país que no ha adecuado su texto constitucional en materia municipal a la manda del Constituyente del 94. Las razones son muy diversas, pero lo cierto es que en materia de reforma política solo se puede avanzar realmente en una verdadera reforma de esta naturaleza modificando el texto constitucional e introduciendo en materia municipal la autonomía que manda a definir en su alcance y contenido por las provincias el artículo 123 de la Constitución Nacional. Eso por un lado. En este punto de la reforma de la Constitución, ya descartando esta pretendida sinonimia con la reforma política y precisando un poco los alcances, advertimos que en nuestra provincia se han hecho importantes avances desde los sectores políticos para intentar una reforma constitucional. Hablamos que en los últimos 15 años se ha logrado por lo menos en 3 ocasiones la mayoría especialísima que exige la Constitución provincial para dar inicio a su proceso de reforma, esas 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, aprobando la legislatura distintas leyes que declaran la necesidad de la reforma, y todos estos intentos han llegado hasta el mismo punto, es decir, al referéndum que marca el artículo 221, a esa necesidad de consultar al pueblo para saber si está a favor o en contra de la reforma propuesta, que, repito, ha alcanzado en los últimos 15 años 3 veces los acuerdos políticos, los consensos políticos, que son dificilísimos, estamos hablando de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y no ha logrado superar esa primigenia etapa por la interpretación que se ha dado al artículo 221. Lo cierto es que cada vez que se ha declarado la necesidad de la reforma, se ha sometido a la voluntad popular, el sí a la reforma ha obtenido la mayoría de los votantes y, sin embargo, 22 años después de la reforma del 94, todavía no podemos adaptar nuestro texto constitucional provincial a la manda del Constituyente Nacional. La situación es sumamente grave.
al punto que destacados juristas como Antonio María Hernández, que va a hablar en el cierre de estas jornadas, o Horacio Rosati, sostienen que sería causal de intervención federal. No coincido con la solución propuesta, pero no deja de ser una alerta de la grave irregularidad en la que se encuentra inserta nuestra provincia al no adaptar su régimen municipal a lo que manda el constituyente. Y en eso tiene mucho que ver este referéndum popular que prevé el artículo 221, pero no el referéndum en sí como herramienta o como proceso o como etapa dentro del proceso de reforma, que en eso nuestra Constitución es absolutamente de avanzada, sino en la interpretación que se ha dado al término electores por la Corte a partir del fallo Unión del Centro Democrático. Haciendo un poco de historia, por ley 5197, sancionada el 21 de abril de 1987, la legislatura de la provincia declaró la necesidad de la reforma total de la Constitución. El referéndum previsto por el 221 se realizó el día 6 de septiembre de 1987, juntamente con la elección de gobernador, vice, intendentes, legisladores nacionales y provinciales. Sobre un total aproximado de 800.000 empadronados, el sí obtuvo 370.000 votos, 367.000 votos, el no 117.000 votos y los votos en blanco, anulados y no emitidos fueron 319.000. Estos votos afirmativos representaron, en consecuencia, el 45,7% de los empadronados, pero el 75,85% de los votantes, es decir, de los ciudadanos que concurrieron a manifestarse por el sí o por el no a la reforma, el 75% votó a favor de la misma. Por decreto 169 del mismo año se tuvo por aprobada la ley que declaraba la necesidad de la reforma y se convocó a la elección de convencionales constituyentes. Contra esta norma, contra ese decreto que convoca a la elección de convencionales constituyentes, la Unión del Centro Democrático, el partido, la UCD, interpone una acción de inconstitucionalidad planteando que la mayoría exigida por la Constitución debía computarse sobre los empadronados y no sobre los votantes. Y de este modo, si se computaba sobre los empadronados, como hemos visto, se había llegado al 45,7%, no se alcanzaba esa mayoría absoluta en la interpretación que pregonaba la Unión del Centro Democrático. La Corte convalidó el planteo de la Unión del Centro Democrático, recurriendo a tal fin la ministra propinante a diversos tipos de interpretación, en primer término una interpretación gramatical, luego teleológica, valorativa, sociológica, normológica, ideológica, histórica y progresista. Remito a la lectura del fallo porque, como advertirán, es un fallo sumamente minucioso, muy fundado y de muy amena lectura, donde la doctora Kemelmacher de Carlucci recurre a cada uno de estos mecanismos de interpretación, he contado por lo menos 7, para justificar que el término electores coincide con los empadronados. Dice la Corte que debe otorgarse cuando comienza el fallo, no obstante recurrir a estos 7 mecanismos interpretativos, indica que debe darse prevalencia siempre a la interpretación gramatical. Lo dice expresamente en el fallo. Dice, de todos los mecanismos de interpretación, el más importante es el gramatical, y lo dice en los siguientes términos. Fíjense, en materia de interpretación, nada mejor que recurrir a la propia Constitución mendocina y a las leyes electorales que conforman el sistema. En tal sentido, indica que en ningún caso debe suponerse que un término constitucional es superfluo o está de más, sino que su utilización obedeció a un designio preconcebido de los autores de la Ley Suprema. Y concluye que la Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes. Advierto que estas citas extraídas del fallo están en el apartado que la propia ministra propinante dedica a la interpretación gramatical. Y sin embargo, no describen un método de interpretación estrictamente gramatical, sino que se asemeja más a una interpretación de tipo sistémica. Fíjense, nada mejor que recurrir a la Constitución y a las leyes electorales que conforman el sistema. La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, es decir, se aleja de lo que es la mera interpretación de los términos que integran el artículo a interpretar para considerar el conjunto normativo y de allí sacar la sinonimia o el significado del término electores. Partiendo de estas premisas, de una interpretación sistémica más que gramatical, trae a colación normas de la ley electoral, distintos artículos donde la palabra electores se utiliza para referir a situaciones ajenas al voto. Si se refiere a las personas antes de votar o en situación ajena al voto. Y concluye que si en la ley electoral se usa la palabra electores para marcar estas situaciones, no está referida a votantes, sino que está referida a empadronados. Eso, junto a las otras técnicas
interpretativas que utiliza le permiten concluir que el término elector coincide con empadronado y no con votante. Bien, entiendo, y es mi humilde opinión, que no obstante la indudable solvencia del fado y de su autora, que nadie aquí podría cuestionar, considero que el fado parte de una premisa errónea. Y digo esto por cuanto se pretende analizar el término o el alcance del término electores como si éste estuviera puesto de manera aislada, como si éste pudiera ser analizado aisladamente del resto del artículo. Digo esto porque, como premisa errónea, porque la palabra electores en el artículo 221 está puesta o engarzada de tal manera que no permite su interpretación aislada. La Constitución no dice, para que el referéndum obtenga, pues, o se requiere para convocar a electores que se obtenga la mayoría de los electores, para convocar a la elección de constituyentes que se obtenga la mayoría de los electores, el voto de la mayoría de los electores. No, el artículo 221 tiene una formulación muy particular. Dice, en la parte pertinente, si la mayoría de los electores votase afirmativamente, el Poder Ejecutivo convocará a elección de convencionales constituyentes. Fíjense la frase, si la mayoría de los electores votase afirmativamente, el Ejecutivo convocará a la elección de convencionales. Es una formulación condicional. Hay, o la típica condición del derecho, producida la condición o cumplida la condición, se produce su consecuencia, es la condición suspensiva del derecho. Si la mayoría de los electores vota afirmativamente, se convoca a elecciones. Producida la condición, que es que los electores voten afirmativamente, el Ejecutivo lleva adelante la consecuencia, que es convocar elecciones. Si no se produce la condición, es decir, si no se vota afirmativamente, no se convoca a elección de convencionales constituyentes. Esto es importante porque el artículo, en su redacción gramatical, en su interpretación gramatical, nada refiere, ni explícita ni implícitamente, al no voto o a la situación de las personas que no votan. El elector está siempre puesto en situación de voto. Si la mayoría votase afirmativamente, son electores votando afirmativamente o no votando afirmativamente, pero siempre votando. Es decir, mal puede concluirse que la Constitución habla de empadronados cuando la condición se somete, o la condición que se exige para convocar a la convención es que los electores voten afirmativamente. Son electores que votan, son votantes, no son, a mi criterio, en el texto gramatical, empadronados. Y si esa interpretación gramatical es la más importante conforme a la propia Corte, entiendo que prevalece sobre cualquier otro método que se haya usado posteriormente para justificar la sinonimia entre el término electores y el término empadronados. Volviendo a la interpretación sistémica que propone la Corte, si bien trae a colación distintos artículos de la ley electoral donde el elector o la palabra elector se usa para referir a situaciones ajenas al voto, hay un artículo puntual que no está citado en el FADO, que es el artículo 82, donde el término elector está referido expresamente a votantes. Digo esto porque el artículo 82, gracias, en tanto señala que el escrutinio se efectuará sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que hubiere efectuado el elector. Fíjense, las tachas o sustituciones que hubiera efectuado el elector, que en este caso es el empadronado que votó, es decir, el votante. ¿Por qué traigo este artículo a colación? Porque si en la ley electoral a veces se usa la palabra elector para referirse a votantes y otras veces se lo utiliza para referirse a empadronados, claramente la ley no nos sirve para distinguir si la Constitución, cuando habla de electores, refiere a uno u otro sentido. La ley electoral lo usa indistintamente. A veces refiere a uno, a veces refiere a otro. No es una pauta de interpretación válida. A esto se agrega, como tercer argumento, la crítica que se ha efectuado desde la doctrina, que es tratada por la Corte en su fallo y es desestimada en cuanto a que considerar que la mayoría se computa sobre empadronados sería darle valor jurídico a la conducta ilegítima de quienes no han ido a votar. Si el voto es un deber, el no voto es una conducta contraria al orden jurídico. Y darle trascendencia jurídica a esa conducta antijurídica sería por lo menos un contrasentido. Sin embargo, la Corte, recurriendo a una interpretación un tanto rebuscada, considera salva este obstáculo que estaba planteado en la defensa que hace el gobierno en el FADO. Pero, sin embargo, yo creo que la crítica sigue siendo válida. Como último argumento, para sostener que el fallo podría revisarse, tengo que
tanto a nivel nacional como provincial, y ya con esto termino, todos los sistemas electorales se computan sobre los votantes. No existe un solo sistema electoral para elegir ningún tipo de representante ni para adoptar ningún tipo de decisión que se compute sobre empadronados, como pretende la Corte en el artículo 221, o que diría el artículo 221 de nuestra provincia. Vamos a enumerar. Gobernador y vice, solo se computan, dice la Constitución, los votos emitidos, votantes. Diputados y senadores provinciales y diputados nacionales, se utiliza el sistema DON, entonces se computan, según la ley electoral, los votos obtenidos por cada partido, de nuevo votantes, o por cada lista. En la elección de senadores nacionales, dice la Constitución Nacional, se computan los votos que obtenga cada lista, de nuevo votantes. Y luego la reforma del 94, la elección de presidente y vice se hace sobre los votos afirmativos válidamente emitidos. Es decir, gobernador, vicegobernador, diputados nacionales y provinciales, diputados y senadores provinciales, concejales municipales, intendentes, todos utilizan sistemas electorales que se computan sobre los votantes y no sobre los empadronados. Entiendo que a la luz de estos 4 elementos, sobre todo la interpretación gramatical que propongo, existen aristas que permitirían revisar el fallo, teniendo en cuenta especialmente la verdadera necesidad de adaptar nuestro texto constitucional a los tiempos que corren, a las nuevas demandas sociales y en especial a la demanda de la Constitución Nacional en materia de autonomía municipal. Nada más. Muchas gracias.